¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una fragancia que yo no pensaba que iba a reseñar, de verdad que no, porque además la había olido y pensaba, pues bueno, pues no está mal, o sea, no para criticarla ni mucho menos, y mirad una cosa, aquí la tengo, mirad, fragancia de Prada Paradoxe. Os cuento, no pensaba que la iba a reseñar porque cuando salió la probé y pensé, bueno, no está mal, pero hay tantas fragancias tan buenas que no te puedes comprar todas que pensaba, bueno, no está mal, pero nada, una fragancia versátil, va a gustar a todo el mundo, bueno, es más, la prima de mi marido lleva Prada Iris y se probó esta fragancia y me dice, Gemma, ¿a que no sabes a qué huelo? Prada Paradoxe. Y se quedó muerta, sí, porque es un olor muy particular, ¿no? Muy particular, pero a la vez, no sé, no me llenaba nada. ¿Qué ha pasado? Aquí está, o sea, Gemma, me voy a tener que callar la boca, por favor, qué perfumazo. De verdad, perfumazo, pero mira, me río porque se está viendo el vídeo, y yo, bueno, sin más, que nos tenemos que callar la boca muchas veces. No sé si es porque mi cabeza relacionaba a la Gemma con Iris de Prada, ¿vale? No la relacionaba con otra fragancia porque ella es siempre de llevar la misma fragancia. Y al cambiarme pensaba, bueno, va, si te queda mejor la otra, no exageremos. Gemma, dale otra oportunidad, o sea, o dámela a mí. Os digo una cosa, a ella le queda de una manera y a mí me queda de otra, o sea, es una fragancia muy cambiante, pero cambiante no en las notas o cuando sale, seca, no, cambiante en las personas, en la piel de cada uno, flipante. Igual que os he dicho que me pareció indiferente, os digo que para mí ahora es como una fragancia adictiva, de verdad, os lo digo así, tal cual, es una fragancia que cuando la empiezas a probar dices, wow, y cada día más, y dices, wow, esto es lo que me gusta en las fragancias. Voy a enseñaros ya el frasco, el packaging y todo, ¿vale? Mirad, Prada Paradoxe, que es muy mona, es que Prada, a ver, es una monada, o sea, el frasco y todo así, con el triangulito y todo me parece una monada, de verdad. Vamos a sacar ya el frasco, 90 mililitros, no es ni de 100 ni de 50, no, 90 mililitros, ¿vale? Voy a sacar el frasco, que es una monada, deciros que es una monada. Bueno, ya lo conocéis, ¿no? Porque supongo que hay 1000 vídeos de esta, pero yo, de verdad, que no pensaba reseñarla. Mirad el frasco. Ay, no quiero que se me caiga porque encima no es mía, ¿eh? Mirad. Bueno, ¿qué os parece? Me parece una monada. Mirad el tapón, ¿vale? Es una monada. La verdad es que esto yo ya lo dije en el 2022, cuando salió, digo, es una monada. Pero no te vas a comprar un perfume porque sea una monada, ¿vale? Entonces, lo dejé. Atomiza. ¿Cómo atomiza? Pulveriza. Genial. Mirad. No me quiero perder ni una gota. Mirad cómo atomiza. Es una pasada, ¿eh? De verdad. El atomizador en dorado me parece que atomiza genial. Y la salida está fresca. Nada empalagosa, aunque sea cítrica. Digo empalagosa porque si ya me conocéis un poco, a mí qué me pasa con los cítricos, que se me hacen la boca agua. Nada con la pera y la naranja que lleva, nada empalagosa. Es una fragancia que para ahora, este tiempo, aunque digan que no, que es más para invierno, yo la encuentro fresca. Para ahora, para el verano, me encanta. O sea, de verdad que me encanta. Es una fragancia que desde el principio que empecé a atomizarme la digo, tiene algo, adictiva. Eso se llama adicción. Cuando tienes ganas de atomizártela y volver a casa y decir, quiero oler a esta fragancia. Esto es lo que me pasa con esta fragancia. Mirad, tiene una duración de 6 horas. Está súper, o sea, de verdad. Debe ser el ámbar, ¿vale? Las fragancias con ámbar tienen una duración muy buena. 6 horas en piel y una estela de unos 2 metros, o sea, espectacular. Esta fragancia no podía ser menos espectacular cuando 3 perfumistas la han creado. Os voy a poner aquí los nombres de las 3 porque no me los sé, pero 3 perfumistas haciendo una fragancia no puede fallar, o sea, tiene que ser buena. Bueno, estoy hablando de ella como si me hubiera gustado siempre, pero acordaos al principio del vídeo que os he dicho que me pareció una fragancia normal. De normal para nada, o sea, de verdad. Chicas, tenéis que probarla. Y digo chicas y os voy a decir chicos, sí chicos, esta fragancia es unisex, para mí es unisex, porque esta fragancia lleva neroli. ¿Qué pasa, chicos? Yo tengo fragancias de hombre con neroli. El neroli queda muy bien en los hombres, entonces si os digo
A la Gemma, porque se llama Gemma, la prima de mi marido, le quedaba de una manera, a mí me queda de otra, a vosotros os va a quedar de otra y seguro que os queda genial. O sea, para mí esta fragancia es unisex, porque es tan cambiante en piel, o sea, es tan interesante, de verdad, es que a mí me encanta. Mirad qué sonrisa me transmite esta fragancia, que cambie tanto en piel, o sea, igual ahora se la atomiza una amiga mía y no sé, tiene otro aroma, ¿vale? Y esto es súper interesante. Exclusiva, o sea, tenéis una fragancia exclusiva, porque no a todo el mundo le huele igual esta fragancia, entonces para mí esto es exclusividad, que a cada piel tenga un aroma diferente. Y yo os voy a decir las notas, os las voy a leer porque hay bastantes y no me las he aprendido de memoria, pero lo interesante no son las notas, sino cómo queda en piel, ¿vale? Para mí, nada empalagosa, ya os lo he dicho, os voy a leer las notas. Os voy a contar una cosa. Mirad con qué me gusta mezclar esta fragancia, con Nuxe. ¿Por qué? Porque dentro de que es una fragancia muy versátil, ¿vale? Muy llevadera, muy para llevar para todo momento. Yo la encuentro una fragancia, ¿cómo os digo? Me he parado así porque digo, no sé cómo deciros, una señora elegante, una chica elegante, decirlo como queráis, pero que sepa llevarla, ¿vale? Entonces a mí parece que me falte un poco o quiero que me dure más en piel y ahora lo llevo. Os voy a poner, mirad, ahora la llevo, voy a ponerme más. Mirad, esta fragancia me la pongo con Nuxe, ¿conocéis Nuxe? Yo la utilizo muchísimo para todo. Mirad, para el pelo, o sea, es una pasada, la utilizo para el pelo, para ponérmela por aquí, o sea, yo de verdad que me gusta mucho. Y esta es la que no tiene brilli brilli, ¿eh? Esta es la normal que hace por lo menos 3 o 4 años que la tengo y la utilizo y mucho y mirar cómo la llevo, o sea, rinde. Este aceite rinde, ¿vale? Es, mirarlo bien, si lo queréis para hacer una captura de pantalla. Os lo voy a poner por aquí, os lo voy a escribir. Es fantástico, de verdad, yo lo utilizo para el pelo muchísimo. ¿Y qué hago? Pues al utilizar este aceite, luego me pongo la de Paradox. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a durar una eternidad. Una eternidad. Y no es que mezcle olores, ¿eh? No mezclo para nada olores. Esto de verdad, si lo hacéis o lo habéis probado, decírmelo. ¿Soy la única loca que hace esto? Espectacular, de verdad, es una mezcla. Sola ya es brutal, pero si le añades Nuxe, queda espectacular, de verdad que sí, ¿eh? Bueno, os voy a leer las notas y así sabemos de lo que estamos hablando, pero ya os he dicho que como cambia tanto en cada piel, casi queda un poco igual, ¿eh? Pera, naranja y bergamota. Os voy a poner por aquí las notas tanto de Fragántica como en la otra página, que ya os digo que me gusta mucho leer las notas de las dos páginas porque a veces lo que dice una dices, pues igual no, pero lo que dicen las dos, sí. En el corazón tiene flor de azahar de naranjo, esencia de neroli y neroli, jazmín. Os quiero decir una cosa, que llevo neroli y esencia de neroli, ¿qué quiere decir eso? O sea, que podéis probarla, chicos, que os va a quedar genial. El neroli en un chico queda genial, igual que las chicas. Bueno, ¿para qué os voy a decir? Si me seguís en el canal, ya sabéis que para mí no hay sexo en las fragancias. Y esta, aunque sea tan femenina, no quiere decir que no os la podáis poner. Yo creo que os tiene que quedar genial. Si la tenéis, ponérmelo abajo en los comentarios, o la habéis probado, os ha gustado y tal. Y que no quiero ser la única loca que piense que hay tantas fragancias que os podéis poner, chicos, aunque sea de chica o la declaren de chica, yo creo que os tiene que quedar súper bien. Entonces, y en la base, y no me enrollo más, y en el secado, lleva vainilla de Bourbon, ámbar. El ámbar hace que dure más esta fragancia, el almizcle también hace que dure mucho más esta fragancia, almizcle blanco y benjuí. ¿Qué me decís? Es un festival de notas, o sea, tiene unas notas que a mí me encantan, menos la vainilla podríamos decir, pero es una vainilla que lleva bourbon, que tiene un punto de licor, ¿vale? Entonces, no voy a decir nada, me encanta, o sea, decir que era una fragancia versátil, que no olía, bueno, que era una más, para nada, de verdad, es una fragancia que de verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba y me ha encantado. Gracias por dejármela porque no es mía, que me parece que es de la tía de Nerea y estoy súper agradecida porque si no, de verdad que no la hubiera probado. Muchas gracias y si os ha gustado el vídeo, dadle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada y hasta el próximo vídeo.